Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso seminario de desarrollo empresarial. Hoy vamos a compartir una hermosa tarde llena de información, así que espero que hayas agarrado todo para anotar, espero que ya hayas hecho tu mate, espero que ya te hayas hecho ese café o ese té para poder disfrutar de esta hermosa conferencia que nosotros vamos a tener hoy. Así que, en primer lugar, quiero empezar agradeciendo a la familia Foley. Muchas gracias por permitirnos estos espacios y tener esta información también tan valiosa a un solo clic, ¿sí? Así que hoy me toca a mí presentar al orador de este hermoso evento que vamos a tener. Y él es un joven, él tiene 25 años, es de México y ya es libre económicamente. También sus padres son libres dentro de este emprendimiento. Así que básicamente hoy vamos a tener a una persona con muchos resultados, una persona que ya es exitosa, ¿sí? Que ya tiene tiempo, que ya tiene dinero y que nos va a compartir todo lo que él hizo para que nosotros también podamos ir por ese resultado. Así que vamos a darle la bienvenida a Carlos Coyotzi Ortega Jr. Hola amigos, para mí es un placer tener la oportunidad hoy de compartir con ustedes. Sé que hay personas acá que recién están comenzando con esto, sé que hay personas que ya llevan un proceso de crecimiento en el desarrollo y pues nada, para mí es un privilegio tener la oportunidad de hablarles a esta organización que tanto inspira a América Latina, donde sé que están en un proceso de crecimiento, donde sé que hay personas que están realmente ahorita poniendo el trabajo para poder llegar a los grandes niveles dentro de la industria, y por eso para mí es un verdadero placer, privilegio y responsabilidad el poder comunicar un mensaje hoy para todos ustedes. Me presento. Pues mi nombre es Carlos Coyotzi Ortega. Yo hago el negocio de Amway desde hace 3 años, 2 meses. Actualmente tengo 26 años, tengo la calificación de Esmeralda y pues bueno, yo quiero decirles eso, que cuando yo califico a este nivel, entendí que era para mí, no solamente había logrado algo que me iba a permitir tener grandes beneficios, sino que representaba ya una responsabilidad, porque ahora me tocaba a mí ser portavoz de cómo este negocio tiene el poder de transformar la vida de una persona, de cómo podía esto influir en los demás y aportar a una sociedad para que pudiera prosperar. Sobre todo porque en algún momento vi que hay 2 tipos de personas cuando ven un billete. Hay gente que lo que ve es dinero y hay gente que lo que ve es la foto de alguien que ha hecho algo importante con la sociedad. Y con lo que nosotros estamos haciendo, no solamente estamos haciendo dinero, sino estamos haciendo algo importante para la sociedad, ya que hay 2 profesiones que juegan un rol fundamental en el futuro de un país, y son las personas que crean empresa y son las personas que educan, y con lo que nosotros estamos haciendo las 2. Por eso yo te invito a que tengas la actitud de profesionalizarte, que tengas la actitud de hacer esto de una manera seria, que tengas la iniciativa de hacer esto a un nivel empresarial, a un nivel corporativo, y que aprendas de esto no solamente con inteligencia, sino con sabiduría. Dicen que el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Cuando tú tienes 25 años, sabes que tienes que comer bien y sabes que tienes que alimentarte bien, pero cuando tú tienes 75 años, tú sabes qué pasa si no te alimentas bien y sabes qué pasa si no haces ejercicio. Tener sabiduría en el negocio de Amway representa que tú sepas qué pasa con tu futuro si no te haces libre financieramente, que tú sepas qué pasa con tu futuro si no construyes activos financieros, que tú sepas qué pasa con tu futuro, a qué cosas son las cuales te vas a exponer, qué situaciones de crisis probablemente vas a experimentar, cuántas limitaciones probablemente vas a sufrir si no construyes libertad. Y cuando yo entendí eso,
en ese momento dejé de jugar con esto, dejé de titubear con esto, me doblé las mangas y me puse a construir esto en serio. Y a partir de ese momento se trata de sostener una creencia interna a pesar de cualquier obstáculo externo. A partir de ese momento se trata de poner la acción necesaria, el tiempo que sea necesario hasta obtener el resultado que yo estoy buscando. Hay personas que dicen, yo llevo éxito. Tú sabes qué pasa si no te alimentas bien y sabes qué pasa si no haces ejercicio. Tener sabiduría en el negocio de Amway representa que tú sepas qué pasa con tu futuro si no te haces libre financieramente, que tú sepas qué pasa con tu futuro si no construyes activos financieros, que tú sepas qué pasa con tu futuro, a qué cosas son las cuales te vas a exponer, qué situaciones de crisis probablemente vas a experimentar, cuántas limitaciones probablemente vas a sufrir si no construyes libertad. Y cuando yo entendí eso, en ese momento dejé de jugar con esto, dejé de titubear con esto, me doblé las mangas y me puse a construir esto en serio. Y a partir de ese momento se trata de sostener una creencia interna a pesar de cualquier obstáculo externo. A partir de ese momento se trata de poner la acción necesaria, el tiempo que sea necesario hasta obtener el resultado que yo estoy buscando. Hay personas que dicen, ya llevo un mes, ya llevo 2 meses y no, ¿sabes qué? Es muy complejo, ya me cansé. Y eso suena irónico, ¿no? Porque no vemos allá afuera personas que llevan 3 años, 4 años, 10 años, 50 años trabajando y no se plantean si están o no están cansados. Simplemente se levantan y lo hacen. Pero acá vemos a gente que lleva un mes, 15 días y ya se cansó. Y claro, porque el camino de la trascendencia cansa. Claro, el camino de la libertad pesa. Solamente quien tiene claras sus prioridades y sabe hacia dónde se dirige es la persona que, pese al cansancio, sigue dando pasos hacia adelante. Y cada paso hacia adelante que das es un nuevo grupo que te ganas el derecho de liderar, que te ganas el privilegio de poder dirigir. Porque, hermanos, seamos muy realistas. Gente que quiere hacer esto sobra. El tema es que para que esa gente te encuentre, tú tienes que querer de verdad. Y tú quieres de verdad cuando tú te mantienes queriendo, aunque veas que hay muchas personas que no quieren. Porque en ese momento el que no quiere empieza a querer, pero no solamente por el negocio de Amway. Empieza a querer por lo que ven en ti, por lo que tú representas, porque ven que tú eres un tipo que eres capaz de soportar la presión, que eres capaz de liderar la incertidumbre, que no te doblegas frente a los problemas. Ellos ven con tu actitud que eres un líder y a partir de eso es que quieren seguirte porque la visión que tú tienes representa para mucha gente un lugar que les da seguridad, un lugar que les da esperanza, un lugar que les da fuerza. Por eso hay que entender y hay que entrenarnos en el liderazgo. Y el liderazgo significa adaptación, el liderazgo significa innovación y para ser líder representa que tenemos que aprender a desprendernos de ciertas creencias y desprendernos de cierto condicionamiento y desprendernos de ciertas tradiciones y de cierta cultura. Esto va incluso hasta generacional, desde que los seres humanos eran cavernícolas y estaban acostumbrados a aceptar una vida de escasez y de limitación siempre y cuando se asegura. Y muchas personas hoy viven así. Por eso la gente antes, o los seres humanos, o el Homo sapiens, o el que conozca el término me va a corregir, eran personas que aceptaban una vida en una cueva. ¿Cómo era la vida en una cueva? Algunos de ustedes no sé si han visto esta película que se llama Los Croods, pero ¿cómo era la vida en una cueva? Aceptabas vivir en escasez, en limitación, siempre y cuando sea seguro. Y el liderazgo es tener la capacidad de tener visión. El liderazgo es tener la capacidad de dar un paso hacia adelante. Los líderes, por lo general, tienen un estilo de vida porque esa es su ventaja competitiva, que tienen visión. Los líderes no ven las cosas como son. Los líderes ven las cosas como pueden llegar a ser. Los líderes ven las cosas como se puede llegar a convertir a algo. Cuando un líder ve una semilla, no ve una semilla, sino ve lo que surge o lo que puede surgir de esa semilla. Ve que puede surgir de esa semilla un árbol y no ve el árbol, sino lo que puede surgir.
que puede surgir una fruta y no ve la fruta, sino lo que puede surgir, que puede surgir un jugo y no ve el jugo, sino lo que puede surgir que es un producto y ve no un producto, sino lo que puede surgir que es un negocio y no ve el negocio, sino una empresa, un corporativo y un impacto social. Todo eso ve un líder cuando recién tiene la semilla en la mano. El negocio de Amway también te pone tu semilla en la mano y esa semilla en la mano se llama tu código de empresario. El mío es 170-33, 170-21-33-74-3. Ese es mi código de empresario. Esa fue la semilla en la mano que me puso Amway. A partir de eso se trata de qué tanto liderazgo tienes tú para hacer que las cosas pasen. Porque a mí me encanta lo que dice José Bobadilla en su reconocimiento de Corona. Él dice que él había comprado unos pajaritos y para que no se fueran, creo que les cortó las vías, algo así dice. Entiendo que es algo para que no pudieran irse. Y cuando les crecieron esas alas, la gente se asombraba porque decía, ¿cómo es posible que esos pajaritos se pueden ir y no se van? Y decía él, no se van, no tienen necesidad de irse, porque acá tienen agua, tienen alpiste, tienen hasta wifi gratis, no se van. Y eso le pasa a muchas personas. Tú le hablas de libertad y te dicen, no, ¿de qué me hablas? Porque tiene agua, tiene alpiste y tiene wifi. Pero hubo un pajarito que tuvo un nivel de conciencia más elevado que el resto, que tomó la decisión de empezar a volar y a partir de eso los demás lo empezaron a seguir. Y ser líder dentro del negocio de Amway representa eso, que tú en la sociedad seas ese pajarito que tiene el nivel de conciencia más elevado, que tiene el nivel de pensamiento más elevado, que la mejor manera de decirle a las personas qué quieres hacer es no decirles, sino simplemente hacerlo. Y a partir de eso muchas personas es que van a empezar a seguirte, porque entendamos eso. Lo que nosotros venimos a hacer cuando entramos en el negocio no es poner en tela de juicio si el negocio funciona o no funciona, ¿cierto? Entendemos que el negocio funciona. Es una corporación que lleva más de 60 años operando en más de 100 países. Yo le cuento el plan a una persona y me dice, ¿sabes qué? Sí, está buenísimo, vamos a arrancar. Y pasan 3 días, 2 días y me dice, ¿sabes? No, ya no lo vamos a hacer. Y digo, ¿por qué? Me dice, no, es que un familiar me dijo un comentario, vi un video. Y yo durante un tiempo decía, rayos, ¿cómo es posible que esta persona vio esta información? Pero después después entendí que mucha gente justifica el que no quiere cambiar. Busca una razón que justifique el por qué no quiere cambiar. No te van a decir, Carlos, no, porque leerme un libro de estos, qué flojera. Porque dejar de salir a tomar y ponerme briago todos los fines de semana, no estoy dispuesto a hacerlo. Porque la gente que de verdad quiere cambiar se pone a investigar. Yo sí quería cambiar. Por eso yo me puse a investigar y veía lo bueno y veía lo malo. Y cuando veía algo malo decía, a ver, ¿pero quién habla de esto? La persona que está hablando de algo negativo es una persona que es empresario, es una persona que sabe de negocios, para hablar de negocios, y es una persona entonces que tiene 30, 40 años teniendo activos financieros y tiene una trayectoria de haber construido 150 activos financieros, o para tener autoridad moral y hablar del tema, simplemente es un desocupado que mediodía hace nada y mediodía se rasca la panza. Y en todos los casos me daba cuenta que siempre el que hablaba así era esta persona que estoy escribiendo. No sé para ustedes, pero para mí, como creo que para cualquier persona sensata, lo que diga una persona así de este tema no tiene validez. Por eso yo me puse a investigar las fuentes de peso en economía a nivel mundial, como la revista Forbes, como la revista Entrepreneur. Y estas revistas hablaban de este sistema como algo que desarrollaba e impulsaba la economía social. Yo decía, a ver, si esto no funciona, que alguien me explique por qué esto opera en Rusia, que alguien me explique por qué esto opera en Japón, por qué esto opera en Alemania. Esto tiene operación en los sistemas, en los gobiernos o en los países que tienen los gobiernos más estrictos o que tienen las cámaras de comercio más estrictas con la regulación, con las regulaciones más estrictas. Yo creo que el gobierno alemán tiene un arsenal de gente mucho más especializada para determinar si este sistema funciona o no funciona. Creo que el gobierno ruso tiene un equipo de especialistas mucho más preparados para determinar si esto es legal o no es legal. Creo que el gobierno asiático tiene un arsenal de personas mucho más especializadas para determinar si esto funciona o no funciona. Más preparación tienen que mi tía o que mi prima, que no quiere leerse ni un libro. Yo entendí, hermanos, que datos matan relatos. Hay gente que cree tener opiniones convincentes,
pero hay gente que tiene resultados contundentes. Y a partir de eso dije, claro, es que si hay gente que lo ha hecho es porque se puede. Oye, no lo han hecho todos, ¿no? Sí, porque probablemente no es fácil. Pero yo no estaba buscando algo que fuera fácil, yo estaba buscando algo que fuera posible, porque no soy ni retrasado, ni estoy manco y no soy flojo. Entonces yo dije, si se puede, pues yo también voy a trabajar para también conseguirlo. Y yo los invito a eso, a entender que lo que hacemos funciona. No porque lo diga yo, sino porque tiene respaldos de peso de economía a nivel mundial y porque hay miles de personas que alrededor de esto, alrededor del mundo, esto les ha funcionado. Yo estoy a miles de kilómetros donde ustedes viven y estando a miles de kilómetros en otra cultura, en otro país, en otro gobierno, también aquí hay gente que vive de esto, así como en su país. Hay gente que vive de esto. Y por esa razón es importante que trabajemos y operemos todo lo que tengamos que hacer desde esa convicción absoluta. Claro, el negocio lleva un reto y es que es un negocio que se hace con información y el reto es que estamos en medio de una sociedad que se caracteriza, de hecho, por tener ignorancia en muchos aspectos, porque podríamos decir que la sociedad tiene información acerca de cómo alimentarse bien, como que para qué les sirven los carbohidratos, el sodio, no. Podríamos decir que la sociedad tiene información acerca de cómo gestionar sus emociones, ¿no? Podríamos decir que la sociedad tiene información de cómo manejar sus finanzas personales, ¿no? ¿Qué nos haría pensar que la sociedad sí tendría información para evaluar un modelo de negocio de la economía actual? Y ese es el reto. Eso es el reto que en cada explicación que damos vamos pasando uno a uno de las personas de un estado de ignorancia en este tema a un estado de información. De un estado de ignorancia a un estado de información, de un estado de ignorancia a un estado de información. Por eso es importante trabajar y prepararnos y tener una potencia mental. Como ayer hablábamos con los líderes del equipo, que potencia mental significa tener la capacidad de aprender a ignorar. Imagínate que te gusta una chica, te la tratas de ligar, quiere contigo también, un día la conoce tu mamá y a tu mamá no le gusta. Y tú le dices a tu novia, ¿sabes qué? Ya no voy a poder estar contigo porque pues fíjate que a mi mamá no le agradaste, ¿no? ¿Qué va a pensar de ti? Pues seguramente va a pensar de ti que tu novia o tu exnovia, en este caso, que te falta carácter. Porque el hecho de que a tu mamá no le guste no quiere decir que a ti te tiene que dejar de gustar. Aprender a ignorar significa prestarle poca importancia a la gente que piensa diferente a ti. Aprender a ignorar significa tener la inteligencia emocional suficiente como para que te puedas volver inmune a la opinión de los demás, porque los líderes no escuchan lo que dice la masa. Los líderes no cambian lo que quieren por lo que los demás piensan, opinan o hagan. Y este es un negocio de liderazgo. Entonces, voy a leer acá unos puntos porque no quiero que se me pase ninguno. Acá vas a venir a probarte realmente de qué estás hecho. Hay mucha gente que entra al negocio y dice, ¿sabes qué? Es que quiero cambiar, quiero mejorar mi vida. Ok, entra, se enfrenta al reto de emprender, le dicen una vez no, 3, 5, 10, y dice, no, ¿sabes qué? Ya, esto no es para mí, y se raja. ¿Y a dónde se raja? A la misma vida que decía que él quería cambiar, que es una vida por lo general donde todos los fines de semana sale a emborracharse, donde se la pasa saliendo con una chava, con otra chava, donde se la pasa viendo películas, que si nos ponemos a analizar, así vive la mayoría de la gente, y cuando tú estás emborrachándote, eso te hace escaparte de tu realidad. Cuando tú estás con una persona, eso te hace escaparte de tu realidad. Cuando tú estás viendo una película, eso te hace escaparte de tu realidad. Y eso pasa. La gente se escapa de su realidad porque no tiene el carácter de transformar su realidad con una palanca, con un vehículo. Por eso es lo que vamos a venir a probar. Acá vas a venir a probarte a ti. Vas a venir a probar realmente qué tan fuerte es la visión con la cual estás encarando tu vida. Qué tan fuertes son los ideales con los cuales vas a encarar tu futuro. Eso es lo que vas a poner a prueba. Por eso es importante que trabajemos en eso. Es importante que trabajemos en tener visión. A mí me impactó mucho la historia, no sé si alguno de ustedes la ubica, la historia de los castores. Pero los castores, ellos viven en presas de agua. La corriente de un río, un montón de ramas. Entonces, un castor, cuando ve una corriente de un río, dice, de aquí a aquí va a ser mi casa.
Y a partir de eso empieza a ir al bosque, a agarrar una ramita y a ponerla. Obviamente las pone en el río, muchas ramas se las lleva a la corriente, pero él no deja de poner ramas. Pone y pone y pone y pone y pone y pone y pone hasta que la presa se termina construyendo. Lo mismo pasa con una persona que se hace libre con este negocio. Ve en este negocio y dice, ¿sabes qué? Acá mi familia va a tener seguridad, acá mi familia va a tener tranquilidad, acá mi familia va a tener un hogar. Y a partir de eso se pone a poner ramas y ramas y ramas y ramas y ramas y ramas. Y muchas se las lleva a la corriente. ¿Y qué es una rama? Cuando, no sé, un familiar te dice, oye, facilítame un desodorante, y tú viajas media ciudad para llevárselo y te dice, ¿sabes qué? Luego, ¿qué es eso? Una rama que se fue. Cuando un amigo te dice, no, eso está increíble, la vamos a romper, y después ya no nadie te contesta. Bueno, es una rama que se fue. O sea, las personas, las presas se construyen no porque no hubo ramas que se llevó la corriente, no, sino porque hubo un castor que no dejó de poner ramas. Una persona acá se hace libre no porque no estuvo obstáculos. Una persona acá se hace libre porque no dejó de poner acción hasta que las cosas se dieran. Entonces, ¿qué gran ejemplo nos da, en este caso, las animales o la naturaleza? Ejemplo del cual podemos aprender, ejemplo del cual podemos aplicar a nuestra vida diaria, aplicarlo dentro de nuestro negocio, tener una visión a largo plazo. Tu inteligencia en la vida real está dada por el plazo que tienen tus pensamientos. Hay gente que planifica para el fin de semana, hay gente que planifica para 50 años. Tu calidad de vida es proporcional a la cantidad de tu visión, porque de acuerdo a tu visión son tus prioridades, de acuerdo a tus prioridades son tus decisiones. Y la vida que hoy tienes es el producto de la calidad de las decisiones que en el pasado has tomado. La vida que tengas en un año es la consecuencia de las decisiones que hoy puedes tomar. Por eso, como dicen, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Es hoy. Hoy tienes la oportunidad de cambiar la historia de tu vida, de cambiar la historia de tu familia. Y por eso, pues bueno, quiero decirles que esto que yo les estoy diciendo no es para decirles, hagan el negocio, hagan el negocio, hagan el negocio. No, nunca es mi intención esa, sino simplemente darles un mensaje para que definan qué es lo que quieren en su vida. Y si aquí en el negocio está lo que pueden obtener y quieren conseguir, defínanlo. Y si es que está acá en el negocio, una vez que ya lo definiste, defiéndelo. Y lo vas a defender no poniéndote a discutir con la gente, no. Lo vas a defender con tu postura, con tu actitud, con tu compromiso, con tu perseverancia, con tu responsabilidad, con tu seriedad, con tu profesionalismo. Con eso lo vas a defender. Si ya definiste que aquí está lo que te puede dar lo que tú buscas, ahora defiéndelo, porque eso que está, eso que anhelas conseguir, eso eres tú, eso está dentro de ti, o sea que eso eres tú. Cuando una persona se compromete entonces con sus objetivos, significa que una persona se compromete con él mismo. Cuando una persona no se compromete con sus objetivos, significa que es una persona que no se compromete con él mismo. Una vez yo escuchaba a una persona que decía, cuando tú te vayas a casar con alguien, pregúntale, ¿cuáles son tus sueños más grandes? Y tú vas a decir, no, pues tener una fundación, viajar, una empresa, bla. Ok, segunda pregunta, ¿qué estás haciendo hoy para conseguir esos objetivos? Y probablemente decía esa persona, te va a decir que nada. Y decía esa persona, pregúntate si te quieres quedar con alguien así. Porque si esa persona no se es ni siquiera fiel a él mismo para perseguir sus sueños, ¿qué te hace pensar que te va a ser fiel a ti? Si es más grande su comodidad que sus sueños, un día va a ser más grande pues cualquier ratito de placer o efímero que el supuesto amor que dice que siente por ti. Es que como hacemos todo, como hacemos algo, hacemos todo. Si tú te comportas, si tú luchas en el negocio, significa que luchas en la vida. Y probablemente si nos comportamos con una actitud cobarde en el negocio, vamos a ser cobardes en nuestra vida. Yo entendí un día que acá no me estaba jugando el negocio, yo me estaba acá jugando mi vida, me estaba jugando mi calidad de vida, y con eso yo no estaba dispuesto a jugar, con eso yo no estaba dispuesto a tomármelo como algo secundario, era lo principal para mí. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería compartir. Acá vamos a pasar a la siguiente etapa, ya para ir cerrando la charla. Les quiero decir, comprométanse con el resultado. Comprométanse con el resultado.
Como dice Thomas Alva Edison, yo no me equivoqué, no me equivoqué 999 veces. Yo encontré 999 maneras de cómo no se hacían las cosas. Es el que creó el bombillo, el foco. Mira cómo piensa una persona que está comprometido con un resultado. Yo quiero decirles que cualquier persona puede tener resultados, pero cualquiera que sea capaz de transformar su manera de pensar a la hora de que se le pasan situaciones en la vida. Dice Usain Bolt, yo entrené durante 5 años, 10 horas todos los días para poder correr solamente 11 segundos. Hay gente que se da por vencido al primer intento, al segundo intento, al primer mes, al tercer mes. Y dice él, a veces el éxito te lo buscas tú mismo. Te lo buscas tú mismo por tu manera de pensar, te lo buscas tú mismo por tu manera de ser, te lo buscas tú mismo por tu manera de decidir, te lo buscas tú mismo porque tomas decisiones permanentes por emociones temporales. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Les quiero platicar una historia un poco... Es buena historia. Es la historia de una señora, dos señoras, unas amigas, que eran muy amigas y muy gorditas, y tenían siempre la meta de poder bajar de peso. Y siempre se ponían dietas, pero les duraba hasta que les daba hambre, ¿no? Y una vez una le dice a la otra, ¿sabes qué? Ya, amiga, ya estoy harta de que siempre es lo mismo, ya, o sea, algo tenemos que hacer, porque ya, te lo juro, ya me cansé. Así que vamos a poner un reto. ¿Cuál, amiga? Mira, vamos a plantearnos bajar de peso en un mes. Y si yo bajo de peso y tú no, perdón, le estoy contando mal la historia. Esa historia tiene un nombre y se llama la dieta de la popó. Ya se imaginarán algunos, le dice, si tú no bajas de peso, te comes un pedazo de la mía. Y si yo no bajo de peso, me como un pedazo de la tuya. Y pues bueno, dijeron, ok, va, pues hicieron el pacto, pasa el mes y ¿qué creen que pasó? Las dos bajaron de peso. ¿Qué pasó con esas señoras? Ellas cambiaron cuando le tuvieron miedo a las consecuencias de seguir haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué tú no cambias? Porque no le tienes miedo a las consecuencias de no cambiar. No le tienes miedo a las consecuencias de seguir haciendo lo mismo. Y probablemente no es que no le tengas miedo, probablemente es que no eres consciente de cuáles son esas consecuencias. Porque cuando yo me di cuenta de cuáles eran las consecuencias de no construir un negocio, de no hacerme responsable, eso me dio mucho miedo. Y al inicio no sabía tanto qué era lo que quería, pero sabía con exactitud qué era lo que no quería. Y sabía que no quería pasármela trabajando 50 años para poder subsistir, para cubrir mis necesidades básicas, siendo una más de estas personas que trabajan para la meta de otro. En la vida, acuérdense, hay dos tipos de personas que saben qué es lo que quieren y personas que trabajan para el que sabe qué es lo que quiere. ¿De qué tipo de persona eres tú? Del que sabe qué es lo que quiere, ok, entonces ten un comportamiento coherente con las decisiones que tomas. Compórtate de manera coherente a las decisiones y a las elecciones que tomas. Yo les quiero platicar la historia de una diamante dentro del negocio que fue campeona de patinaje de velocidad. Y ella dice que cuando ella estaba entrenando, a ella le daban mucho miedo las curvas, porque se podía caer. Hasta que su entrenador le dice, oye, ¿por qué paras? Y dice, no, entrenador, tengo miedo que me vaya a caer. Dice, ¿qué pasa si te caes? Del suelo no pasas. Y dice que ese mensaje simple, le dije, sí, pues sí, ¿verdad? Del suelo no paso. No me pasa nada. Simplemente va a ser, pues tengo rodilleras, tengo coderas. No pasa nada. Y dice que le perdió el miedo a las curvas. Y en ese momento en las curvas ella era donde apretaba. Y la mayoría de las patinadoras, pues es donde se detienen. Y esa fue su ventaja competitiva y por eso terminó siendo campeona del mundo. Bueno, en el negocio de Amway también hay algo a lo que la mayoría de la gente le tiene miedo, que son las curvas del negocio. Y las curvas del negocio es que la gente te diga no. Yo les voy a decir por qué probablemente tengo un resultado más grande que todos los que ahorita están enlazados. No porque sea mejor, no porque tenga más habilidad. No, de hecho estoy seguro que hay muchísimos que tienen muchísima más habilidad que yo, seguridad y confianza que yo. ¿Por qué pude crecer? Me han dicho más veces que no. Me han dicho más veces que no que a ustedes. ¿Y saben qué pasa cuando la gente te dice no? No pasa nada. Del suelo no pasas.
no te pasa nada. Me han dicho muchas veces no y se los juro, no estoy ni trastornado, ni guardo rencor, nada. Del suelo no pasas, no te pasa nada. Pero la mayoría de la gente para cuando alguien le dice que no. Y esa se volvió mi ventaja competitiva, que yo apretaba y yo apreté donde la mayoría de gente se detenía. Y ese es el consejo que te doy. Aprieta donde la mayoría de la gente se detiene. Y el segundo consejo que quiero darles es también algo que contaba esta patinadora. Y es que su entrenador le dijo, oye, ¿cómo estás entrenando en el gimnasio? ¿Cómo está tu rutina? Y le decía ella, pues bien, de la pierna así y tal. Y le decía, oye, y de tu, pues acá del pecho, de los hombros. Me decía, no, entrenador, de ahí no, pues la verdad no estoy entrenando. ¿Y por qué? Pues es que no me quiero poner así toda, pues fuerte, ¿no? Y le dice, mira, ¿conoces a esta persona y esta persona y esta persona que fueron campeonas? Y le dice, sí. ¿Y cómo están, no? Pues sí están fuertes. Y le dice, claro, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser campeona del mundo o quieres ser modelito? Y yo te hago la misma pregunta, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser campeón del mundo o quieres ser modelito? ¿Quieres hacerte libre o quieres tener estatus? ¿Quieres hacerte diamante o quieres ser gerente? Porque dudo mucho que un gerente tenga la cartera que tiene un diamante. Y si la tiene, dudo mucho que tenga la tranquilidad, la libertad que tiene un diamante. Dudo mucho que haga el impacto social que logra ser un diamante. Llega un momento donde entiendes que la vida vale más la esencia y menos la apariencia. Llega un momento en la vida que entiendes que quieres vivir desde la integridad y no desde la mediocridad. Y a partir de ese momento a mí vale un carajo. Yo quiero ser diamante, me vale un carajo. No importa que esto no dé estatus. Yo me quiero hacer libre, me vale un carajo. Yo no quiero ser un modelito, yo quiero ser un campeón del mundo. Y es lo mismo que yo les digo a ustedes. ¿Qué quieren ser? ¿Quieren ser campeones del mundo o quieren ser modelitos? Y bien, yo les quiero ahora, esta visión tiene que ir volcada hacia acciones concretas. No solamente se trata de decir, wow, no, está increíble, no, mira, qué bonito. No, tiene que ir volcada a acciones concretas. Número 1, capacitarme todos los días. Número 2, generar consumo todos los días. Y número 3, expandir todos los días. Esas cosas no me gustaban. No me gustaban, me incomodaban. No quería yo hacerlas. Pero la mayoría de la gente se la pasa haciendo las cosas que le gustan y por eso no vive como quiere. Yo me la pasé haciendo durante 3 años las cosas que me incomodaban, que no me gustaban, pero gracias a eso hoy en día tengo la vida que siempre soñé. Y tenemos el mismo negocio tú y yo. Y así como funciona en México, funciona en Argentina. Y así como funciona en Argentina, funciona en Uruguay. Y así como funciona en Uruguay, funciona en Portugal. Y funciona en Tailandia. Y funciona en Australia. Y funciona en Italia. Y funciona en Alemania. Tenemos el mismo negocio. Para terminar, les quiero contar la historia de es un búfalo. Sí, es un búfalo. Se los voy a platicar. Es una manada de búfalos que están en la selva y de repente se acerca una manada de leonas y las leonas tratan de alguna manera a sacarles al búfalo más chiquito de la manada y entonces las leonas ya se están comiendo al búfalo pequeñito y en ese momento los búfalos se regresan y quieren ir por el rescatar al chiquito. Entonces ahí estaban los búfalos enfrente de la manada de las leonas, como que se aventaban, no se aventaban, estaban ahí, y de repente un líder se avienta y le da una cornada a una leona, la levanta, no nada más la levanta, sino que la empieza a perseguir. Yo creo que en algún momento la leona dijo, ¿en qué momento el búfalo me está persiguiendo a mí? Si la biología dice que los búfalos no persiguen leones, la biología dice que los leones persiguen búfalos. Pero obviamente ese búfalo le escupe a la biología y eso es lo que hace un líder. El líder le escupe a la biología. El líder cambia el pronóstico. Así como muchas personas dirían, o sea, ¿yo cómo podría ser millonario? ¿Yo cómo podría viajar por tantos países? Si mi familia vengo de acá, si tengo esta situación, si fui a eso. Pero un líder le escupe a esa situación y no se la cree y la desafía. La historia sucede que terminan rescatando al búfalo chiquito. Y de repente ya otra vez va la manada de búfalos. Yo me los puedo imaginar hablando entre ellos, diciendo, no, yo ya me iba a aventar, no, yo ya estaba a punto de lanzarme, no, yo ya me iba, pero no sé qué. Todos estaban buscando el momento perfecto. Y el momento perfecto no existe. El momento perfecto se crea cuando tú tomas una decisión. El momento perfecto no es cuando las circunstancias se dan, sino cuando ya no toleras la realidad de que actualmente estás viviendo. Ese se termina convirtiendo en el momento perfecto. Y por eso es importante entenderlo.
Si tú quieres tener una organización de empresarios, de líderes, tú necesitas ser ese búfalo que dio el primer paso. Porque ese búfalo, al dar el primer paso, en ese momento le elevó el estándar a los demás. Ya no bastaba que fueran todos búfalos nada más. Ahora tenían que aprender a ser búfalos que persiguieran leones. Y cuando tú tomas decisiones así, tú construyes a personas que no nada más estén ahí conectados, no. Construyes un grupo de personas que tienen que perseguir leones, personas que tienen que salir a hacer que las cosas pasen, personas que tienen que salir a esforzarse. Pero depende de ti, porque tú le elevas el tope a las personas. Y yo quiero terminar diciéndoles que una vez yo veía un congreso, bueno, sí, era una rueda de prensa, donde le hacían le estaban entrevistando a un conferencista y se levanta uno y dice, mira, yo vine porque te quería hacer esta pregunta. Le dice, mi hijo es muy fan tuyo y yo creo que tú deberías de ser un poquito más responsable de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo te peinas, porque mucha gente te sigue y mi hijo de hecho se peina como tú, habla como tú, se viste como tú, entonces yo creo que debes de ser más responsable de eso. Y le dice esa persona, mira, yo creo que más que un problema conmigo, a lo mejor es un problema contigo, porque si tu hijo me está siguiendo a mí, es porque no está encontrando la suficiente inspiración en su casa como para poder seguirte a ti. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Pero yo les voy a decir por qué me califiqué Esmeralda. Porque yo me volví la inspiración de 3 personas, pero no por lo que les decía, sino por las acciones que tomaba. Tú pregúntate, ¿tus socios te están siguiendo? Probablemente esa sea la razón. Si no te están siguiendo, no es que no siguen a nadie, están siguiendo a alguien más. Y si están siguiendo a alguien más es a lo mejor porque están buscando más inspiración en otra persona que la inspiración que ven en ti. Y si eso pasa, significa que tienes que elevar el tope, significa que te tienes que esforzar más, significa que tienes que dar el ejemplo. Porque a partir de que encuentras esas 3 personas que tocas, ahí es donde te calificas Esmeralda y ahí es donde te haces libre. Entonces, yo quiero decirles eso, que se requieren líderes. Se requieren líderes de la talla de Martin Luther King, de Winston Churchill, de Gandhi, de Nelson Mandela, de José Mujica. Yo admiro a estos tipos porque son personas que están dispuestas a dar su vida por una causa. Yo no me imagino a Martin Luther King diciendo, no, ¿sabes qué? Está muy difícil esto de luchar por los derechos de las personas. Yo creo que ya pues, nos morimos mejor negros y esclavos, no pasa nada. No, yo no me lo imagino, pero sí me imagino viendo a muchas personas diciendo, ya me muero pobre y esclavo, no pasa nada. A eso sí me imagino. Entonces, yo quiero decirles eso. Quiero decirles que se requieren líderes que tomen decisiones, se requieren líderes de ese calibre, se requieren líderes que estén dispuestos a hacer que las cosas pasen. Se requieren líderes que se la jueguen toda. Y yo eso quiero decirles, hermanos. Quiero decirles que tengan en cuenta que estamos trabajando con Amway, una empresa que lleva más de 60 años existiendo, operando en más de 100 países, una empresa que ha invertido más de $300 millones en los últimos 7 años. Hay muchas personas, el negocio es una gran oportunidad para el que la aprovecha. Hay personas que en este momento están convirtiendo esta visión en la oportunidad de su vida, para que el dinero nunca sea un problema, para que nunca se preocupen por tiempo, para que viajar sea algo normal, algo cotidiano, no algo que solo pasa una vez en la vida. Porque definitivamente tienes una gran oportunidad en las manos. Y mientras unos están pensando en que si lo hago o no lo hago, otros que ya lo están haciendo. Mientras unos están pensando en que me califico o no me califico, ya están trabajando otros para calificarse. Mientras unos están pensando entre emprender o no emprender, vemos unos que ya emprendimos porque entendimos el valor de ser dueños de nuestro propio negocio, entendimos la importancia de hacerlo por internet, sin infraestructura, sin tener que tener capital, con un grupo de personas que nos respaldan y nos mentorean para hacer que las cosas pasen. Por eso los invito a que se decidan ser parte de la revolución más grande que ha existido Amway desde los 60 años que tiene de trayectoria, porque juntos estamos haciendo algo grande y estamos haciendo algo grande de verdad. Por eso es importante que te eduques, que te capacites, que te entrenes, que te lideres, que te prepares para poder dirigir la vida de muchísimas personas que su vida está a punto de tocar y que su vida está a punto de cambiar a través de que los contactes, a través de que les hagas una llamada y a partir de que les permitas descubrir una realidad que mucha gente no conoce y que mucha gente necesita, no solo por el dinero, no solo por una escasez y una decadencia económica, sino por una decadencia y un deterioro personal.
un deterioro en sus creencias, un deterioro en su autoestima. Y te invito a que estés dispuesto a eso. Te invito a que estés dispuesto a impactar. ¿Tú crees que cuando yo di mis primeros planes, yo imaginaba que un día iba a estar hablando a personas que estaban en la otra punta del mundo? Jamás, jamás. Como probablemente hoy tú no te estás imaginando que gracias a esa llamada, a ese mensaje que vas a hacer, tu vida no solamente va a cambiar, sino vas a inspirar las vidas de muchísimas personas para que también cambien. Así que, pues, hermanos, los veo ahorita en la segunda parte para que podamos terminar de compartir. Les voy a hablar tantito de mi historia, tantito de cuál fue el proceso que atravesamos en esto. Y pues nada, un placer poder compartir este espacio con ustedes. Ahorita nos vemos. Ok, amigos, pues vamos a arrancar con esta segunda parte para culminar, y en esta ocasión pues les voy a contar acerca de un poquito más de mi historia, un poquito más de mi trayectoria, de sobre todo las decisiones que tomé y cosas que me sirvieron para poder avanzar, para poder crecer. Yo, como les platicaba, yo conozco el negocio a través de mis padres. Mi papá es contador, mi mamá es maestra de preescolar. Ellos tuvieron negocios de ropa durante más de 18 años, y aunque pues en casa nunca faltó nada, lo que sí faltaba era mucho tiempo, porque yo fui una persona que creció con una niñera, porque papá y mamá estaban trabajando, y yo creo que justamente por esa rutina de vida durante muchos años que llevaban mis padres, era que se encontraban buscando algo más, ya no para tener más quizás dinero, que probablemente sí, pero sobre todo para tener más calidad de vida. Ellos arrancan con el negocio. Yo no sabía muy bien de qué se trataba, sobre todo viéndolo de manera superficial, no logras terminar de entender. Entonces mi papá me proporciona un libro. A mí siempre me ha gustado el conocimiento, el aprendizaje, aprender cosas nuevas. Yo leo ese libro de Robert Kiyosaki, y cuando yo leo ese libro, eso es lo que a mí me parte la cabeza en dos, porque se me abre un nuevo panorama acerca de lo que se podía lograr en la vida, porque hasta ese momento no había algo a mí que me apasionara 100%. Yo no sabía a qué me iba a dedicar, no estaba perdido, no sabía realmente a qué iba a dedicarme. Y cuando veo y conozco esa información, eso a mí me abre un nuevo panorama, y me empiezo a apasionar más de eso, porque en esos libros yo leo y entiendo que nunca habían existido tantas oportunidades de progreso como actualmente. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Jamás habían existido tantas oportunidades de progreso como hoy en día. Y eso de repente suena un poco contradictorio, porque vemos por todos lados que hay crisis, que hay situaciones, que hay dificultades, y pues nunca han existido tantas oportunidades como ¿de qué estás hablando? Y sí, porque la crisis no significa escasez, la crisis significa cambio. Otra vez, la crisis no significa escasez, la crisis significa cambio, significa que las personas que se adaptan más rápido a los cambios van a tener muchas oportunidades de progreso. Por otro lado, las personas que se quedan con lo establecido, con lo convencional, esas son las personas que corren un alto riesgo de experimentar escasez en su vida. Hablemos en ejemplos de empresas. ¿Qué pasaría si ahorita nos metiéramos a hablar con muchos taxistas y les preguntáramos cómo está la situación? Todos dirían que la situación está muy compleja. Pero ¿qué pasaría si nos metiéramos a las oficinas de Uber? ¿De qué están hablando ahí? ¿Qué están creciendo? Progreso, escalabilidad. ¿Qué pasaría si nos metiéramos si habláramos con las juntas de consejo de los hoteles? De muchos hoteles, muchos dirían, no, la situación está muy difícil. Pero ¿qué pasaría si nos metiéramos a las oficinas de Airbnb? ¿De qué están hablando ahí? Que están creciendo, que están teniendo progreso. ¿Qué pasaría si nos metiéramos a las televisoras?
que antes las televisoras ganaban demasiado dinero. Hoy todas las televisoras están atravesando una crisis, la mayor crisis de su historia. Y esto pasa porque lo que les sucede, ¿por qué pasa? Bueno, primero, porque hay más gente viendo Netflix, hay más gente que está viendo YouTube, que probablemente ya enfrente viendo la televisión, viendo los programas de la televisión. Esto que le pasa a las empresas es lo mismo que le pasa a las personas. Vamos a ver que la gente que se prepare para aprender las reglas de la economía actual va a tener más oportunidades de progreso, y las personas que se queden en lo convencional muy probablemente van a experimentar procesos de crisis, porque acá el tema es que aprendamos a cambiar, que aprendamos a adaptarnos a los cambios. Y eso a veces no es tan fácil como suena, adaptarnos a los cambios, porque nosotros es como si fuéramos una computadora. Nosotros ponemos acción de acuerdo a los programas que tenemos instalados. No basta tener una buena intención. Necesitamos cambiar nuestra programación. Ustedes y yo tenemos probablemente familiar, no sé en Argentina, pero acá en México se acostumbra que las personas de repente usan calzones en fin de año de color amarillo, blanco, rojo, para traer no sé qué cosa a su vida, que las personas comen 12 uvas en fin de año, piden deseos, pero esa gente que en fin de año hace ese tipo de cosas, pasa un año y su vida no solo sigue igual, sino muchas veces sigue peor. Entonces, nos damos cuenta que no basta solamente el tener una buena intención. Esas personas tenían una buena intención, pero con los mismos programas, con la misma programación. Ahora, ¿cuál es la programación que tenemos? La programación que tenemos son las creencias que tenemos. Las creencias, es importante que contemplemos. ¿Las elegimos o son impuestas? Bueno, por lo general, para la mayoría de la gente, sus creencias son impuestas, de acuerdo al entorno cultural, familiar, social, económico, político, religioso, académico, en el cual se le tocó crecer, se compone el sistema de creencias que va a dirigir su vida. Pero otra pregunta, ¿las creencias que tenemos son relativas o son absolutas? Bueno, en la India es un país muy pobre, y no se comen a las vacas, porque en su creencia las vacas es un animal sagrado. Acá pues también son sagradas, y más en Argentina, pero porque hacen carne asada y porque los cortes son muy buenos y todo, entonces también cuidan a las vacas, pero desde otra perspectiva. ¿Qué sucede? Nosotros estamos mal, ellos están bien, nosotros estamos mal. No, solamente es diferente. Acá el tema es que te preguntes si las creencias que hoy están rigiendo tu vida te permiten vivir la vida que sueñas tener. Si la respuesta es sí, buenísimo, porque de eso se trata. Pero si la respuesta es no, ¿por qué entonces no las cambias? Mucha gente se la pasa defendiendo toda su vida unas creencias que él jamás ni siquiera tuvo la oportunidad de elegir. Y cuando yo fui consciente de eso, que yo podía, primero que nada, cuestionar las creencias con las cuales me educaron, para unas cambiarlas y probablemente unas replantearlas y otras mantenerlas. Cuando yo me di cuenta de eso, no sé, empezó en mí a surgir como un poquito la intención de poder planificar mi vida, porque en un libro recuerdo haber leído que decía: la perfecta planificación previa de un proyecto previene resultados pobres. Tu vida es un proyecto. ¿Qué pasa si no está perfectamente planificada? ¿Qué resultados vas a tener? Bueno, vas a tener resultados que son los que no esperas. Y entonces a partir de ese momento es que tuve como que mayor intención de planificar mi vida, mayor intención de planificar mi futuro. Y a partir de eso, recuerdo haber leído otro libro que decía que el placer momentáneo te lleva a una vida de dolor permanente. Y muchas personas, todo lo que hacen son cosas que les hacen sentir placer. Todo lo que la gente hace es por placer. ¿Qué da placer?
Dormir da placer, ver la tele da placer, salir con tus amigos, emborracharte da placer. ¿Qué más da placer? Ver series, placer. Jugar videojuegos da placer. Y eso está perfecto, hasta que entendemos que el placer momentáneo nos lleva a una vida de dolor permanente. Si nosotros investigáramos la vida de personas que hoy en día ya están en una edad adulta de 40, 50 años y que a esa edad están quebrados, divorciados y enfermos, nos vamos a dar cuenta que lo que los llevó hacia esa realidad es que esas personas hicieron cosas que les daban placer. Hicieron mucho tiempo en muchas cosas que les daban placer. Y el placer momentáneo te lleva a una vida de dolor permanente. Por otro lado, el dolor momentáneo, eso te lleva a una vida de placer permanente. Y yo entendí que esa era la filosofía de emprender. Entendí que emprender significaba pasar un tiempo de tu vida como nadie quería hacerlo para después poder vivir como pocas personas lo podían hacer. Y yo entendí eso y me conecté con esa visión y durante 3 años estuve dispuesto a hacer cosas que de repente me incomodaban un poco, porque para mí era un poco incómodo educarme todos los días, aprender a generar consumo, aprender a generar expansión del negocio. Para mí era incómodo, pero como lo hablábamos hace rato, la mayoría de las personas se la pasa haciendo todo el tiempo lo que quiere y por eso no vive como le gusta. Yo durante 2 años y medio me la pasé todos los días haciendo cosas que a lo mejor me hacían salirme de mi zona de confort, pero gracias a eso hoy tengo la vida que siempre soñé. Entonces los invito a que entiendan ese principio. Los invito a que entiendan que decisiones fáciles los van a llevar a una vida difícil. Y los invito a que entiendan que si toman decisiones difíciles, eso les va a permitir tener una vida fácil. Si ustedes hacen lo que no hace la mayoría, van a tener lo que no tiene la mayoría. Y si ustedes hacen lo que hace la mayoría, van a vivir como viven todos y como vive el promedio, y el promedio no vive de una manera que les apasione. Entonces, yo recuerdo eso. Recuerdo haber tenido en mente eso, recuerdo haber leído otro libro que ya me enfocaba un poquito más y me decía cómo me visualizaba siendo un empresario exitoso o un empleado exitoso. Y decía que uno se asemeja a la filosofía de plantar lechugas y otro se asemeja a la filosofía de plantar árboles. La persona que es un empleado exitoso, eso simula a la persona que planta una lechuga, pone la semilla, la que le dé el sol, que le dé la lluvia, que le dé el agua. Después del cabo de 14, 20 días, la cosecha ya está, la persona arranca la lechuga y, bueno, come, alimenta a su familia. Esa persona, si quiere volver a comer, tiene que volver a plantear la lechuga. Y otra vez el proceso, la recoge y alimenta a su familia. Y si quiere volver a comer, otra vez. Y eso se asemeja a la persona que tiene un trabajo. Ya que van, trabajan, les pagan, se lo gastan, otra vez tienen que ir, trabajan, les pagan, lo gastan para que coman y están en ese proceso. Por otro lado están las personas que siembran árboles. La persona que siembra árbol, ¿qué hace? Lo mismo, pone la semilla, que le dé la lluvia, el sol, el agua, pero después de 20 días todavía no está la cosecha. Entonces esa persona lo que tiene que hacer es que todavía no está la cosecha. Lo que hace esa persona es que no dice, ¿sabes qué? No sirvió y patea la semilla. No, porque él sabe que él está plantando un árbol. Su sistema de creencias es diferente, su mentalidad es diferente. Pasan 1 año, 2 años, 3 años quizás, y ese árbol ya creció, y cuando crece no solamente da frutos, sino que ya también da sombra. Esa persona, si quiere, bueno, agarra el fruto, digamos la manzana, come, alimenta a su familia, y acá la pregunta es, ¿esa persona para que pueda volver a comer, tiene que volver a plantar otro árbol? No, porque ese árbol ya los da en automático. Ese árbol se convirtió en un sistema que produce manzanas en automático. Bien, emprender, hacer el negocio de Amway específicamente, construir un activo financiero significa crear un sistema que produce dinero de manera automática, porque esa persona, si quiere decir, oye, el que tiene el árbol puede decir, oye, quiero estudiar psicología, bueno, esa persona lo puede hacer y puede decir, quiero ejercerla gratis, no quiero cobrar. Y no quiere decir que lo haga, sin embargo, para esa persona se convierte en una posibilidad de hacerlo, porque su ingreso
no depende directamente de lo que tiene que levantarse a hacer todos los días, porque tiene un sistema que trabaja sin su presencia. Para esa persona trabajar ya no es una necesidad hacerlo, para esa persona trabajar ya es una decisión. Y yo entendí que esto es algo que no nos lo enseñan en la universidad. Y no estoy diciendo que no es importante estudiar académicamente, no, se requieren profesionistas, se requieren abogados, contadores. La sociedad necesita profesionistas, pero necesita profesionistas que tengan educación financiera, que aprendan a construir activos, que resuelvan su situación económica y nunca se vean obligados a tener que trabajar para ganar dinero, para que nunca nos encontremos allá afuera un abogado que defiende a alguien que hizo algo que no era correcto porque el abogado necesitaba dinero para comer. Para que nunca nos encontremos a un doctor que receta algo que no es necesario porque el doctor necesita dinero para poder comer. Yo entendí que construir el negocio de Amway se trataba de resolver el problema del dinero para poder dedicarte a vivir y nunca tener que trabajar más que para poder contribuir. Y cuando yo entendí eso, me gustó esa visión, me gustó esa mentalidad, me gustó esa filosofía. A partir de eso es que, aunque me gustaba eso, pero algo me inclinaba a irme por sembrar lechugas. Y es que todas las personas que yo conozco, toda la familia que yo tengo, son personas que viven de esa manera. Por eso lo primero que tuve que hacer fue entrenarme y conocer a profundidad el negocio. Porque no puedes tú confiar en algo que no conoces. No puedes tú creer en algo que tú confías en tu papá porque lo conoces, confías en tu primo porque lo conoces. Y yo confié en esto a través de que lo conocí. Me puse a leer muchos libros. Un libro de un autor que se llama Charles King, que escribió un libro llamado Los Nuevos Profesionales. Él en un párrafo dice: el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. A partir de que yo empecé a tener esa información, a partir de que yo empecé a entender cómo es que funcionaba el negocio desde esa mentalidad, es que mi visión se expandió. El hecho de que yo no lo conociera no quería decir que no existiera. El hecho de que yo no supiera cómo se hacía no quería decir que no pudiera hacerse. Nada tenía que ver de dónde era, qué me dedicaba. Todo tenía que ver con el hambre de crecer que tuviera en ese momento y con el precio que estuviera dispuesto a pagar. Porque en la vida pagamos el precio del éxito, pagamos el precio del fracaso. Con miedo a los grandes resultados jamás vamos a cambiar el lugar en donde hoy nos encontramos. Necesitamos tener hambre de ganar y el hambre de ganar la vamos a adquirir metiendo a nuestra cabeza información diferente, porque con la información que hoy tenía o tenía en ese momento, tenía el resultado que tenía y vivía como vivía y entendí que necesitaba madurar. Y madurar no tenía que ver con una edad, madurar tenía que ver con tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad respecto al resultado que quería conseguir en mi vida. Y yo eso es a lo que los invito. Eso fue lo que yo comprendí. Y ya para ir a la recta final, les quiero hablar de 3 tips que les van a servir a la hora de emprender y tener resultados y no morir en el intento. Y el primero de ellos, el primer tip que quiero darles es lo que recién hablábamos hace un momentito, aprender a ignorar. Necesitamos capacitarnos para aprender a ignorar. Lo que les decía, si tienes una novia que a tu mamá no le gustó, bueno, y la cortas, va a pensar que te falta carácter, porque el hecho de que no le gusta a tu familia no quiere decir que a ti te tiene que dejar de gustar. Aprender a ignorar, como dijimos, es prestarle poca importancia a la gente que piensa diferente a ti, porque los líderes no escuchan lo que dice la masa. Siempre recuerden estas frases: no escuches críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Recuerda esta segunda frase: cuando alguien te dice que algo no se puede, no quiere decir, no te está hablando de las limitaciones de esa persona, no de las tuyas. Recuerda esta frase: escucha a quien tiene una opinión, pero siga a las personas que tienen un resultado. Y recuerdo que un amigo mío decía que esa persona que te critica, si métete a Forbes, al sitio web, y pon ahí su nombre. Y si te aparece ahí 0 resultados, quiere decir que tu amigo no sabe nada de negocios. Porque si supiera de negocios, ahí estaría. Y cuando yo escuché eso dije, wow, fuerte, pero es una realidad. Cuando yo arranco con el negocio, muchos de mis amigos me dicen, se ríen, me dicen, ¿cómo crees, Carlos? Eso no funciona. No, ¿cómo crees que vas a poder tener resultados, tal? Pero yo he escuchado eso.
no escuches críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Yo decía, mis amigos no son empresarios, no pretenden serlo, no pasa nada. Además, creo que hay una diferencia entre disfrutar tu juventud y echar a perder tu futuro. Hay gente que creo que mis amigos no es que disfrutaran su juventud, sino que están echando a perder su futuro. Y no porque lo diga yo, sino porque ya tienen 26, 27 años y no han construido nada en su vida. Siguen viviendo con sus papás, los siguen manteniendo. Así que yo sabía que mis amigos no ni pensaban ser empresarios, ni tenían metas por encima de lo promedio, así que no me influyó. Yo seguía haciendo esto cuando arranqué. Un mes después estaba en una conferencia escuchando a una Esmeralda de Colombia diciendo que llevaba él 10 años en esto y que apenas un familiar de él lo había criticado. Y esa persona decía, bueno, esta Esmeralda decía, lo había criticado a su familiar porque su familiar le había dicho que no le gustaba el negocio de Amway porque sentía a su familiar que el negocio de Amway le lavaba la cabeza a las personas. Y la Esmeralda decía, sí, realmente sí, te la lavan. Hoy llevo 10 años que me la lavaron, paso tiempo con mi familia, hago deporte, viajo, hago ejercicio, le dedico tiempo a mis hobbies. Y eso fue a raíz de que un día alguien me dio información diferente que me lavó la cabeza. A partir de eso cambié mis decisiones y a partir de eso mis resultados fueron cambiando. Y decía esa persona que le había dicho a su familia, oye, a ver, a ti nadie te ha lavado tu cabeza en Según. Platícame, ¿cuáles son los resultados que hasta el día de hoy has tenido siendo como hoy eres y pensando como hoy piensas? Y cuando yo escuché eso dije, claro, Carlos, es que quieres tener algo que la mayoría no tiene, te va a tocar hacer cosas que la mayoría no hace. Lo que es ingenuo es pensar que no termines igual a como acaban todos, haciendo lo mismo que hacen todos. Y yo creí eso, que no se trató, yo sabía que sin algo no quería era terminar como termina el promedio, por eso no se trató de que mis amigos lo entendieran, se trató de que lo entendiera yo, porque el que se capacitó mientras mis amigos jugaban PlayStation, fui yo. El que se llenó de todos los argumentos que respaldaban esta actividad fui yo. Y a partir de eso es que empecé a encarar el proceso para tener resultados aquí. Empecé a construir un grupo de personas profesionales para desarrollar esto. Todos a quienes conté, no todo el mundo quiere ser abogado, no todo el mundo quiere ser contador, no todo el mundo tiene la prioridad de hacerse libre. Lo que sí nadie puede decir ni nadie puede sostener es que este sistema no funciona. No solo porque lo diga yo, sino porque hay miles de personas alrededor del mundo que apalancándose con esto tienen resultados. Porque hay fuentes de economía, de peso a nivel mundial que respaldan esta actividad. Pero bueno, más allá de eso, ¿me costó trabajo? Sí, claro, me costó trabajo. Yo nunca había desarrollado un negocio. Creo que desarrollar un negocio siempre va a ser complejo, pero creo que también es complejo vivir en dependencia ilimitado. Y sabía que iba a vivir también ese difícil, así que dije, a ver, ¿qué difícil quieres vivir? ¿Quieres vivir el difícil de construir un negocio? ¿Quieres vivir el difícil de vivir en dependencia? Y yo dije, no, yo prefiero vivir el difícil de construir un negocio. Hoy entiendo que tu calidad de vida va a ser proporcional a la cantidad de tu visión, porque de acuerdo a tu visión son tus prioridades, y de acuerdo a tus prioridades tus decisiones. Y la vida que hoy tienes va a ser el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. La vida que tengas en un año va a ser la consecuencia de las decisiones que hoy estés dispuesto a tomar. Entonces, por eso es muy importante eso. Es muy importante que nos fortalezcamos en nuestra mentalidad y que aprendamos el primer tip de los empresarios: aprender a ignorar. El tip número 2 es aprender a tomar riesgos. El empresario, lo malo con la mentalidad de empleado, y no es que no toman riesgos. El empleo no está mal. Lo malo es tener una mentalidad de empleado, que es no tomar riesgos. Y no es que esté mal, sino que el empleado, por lo mismo de que no quiere tomar riesgos, siempre va a estar pisando el suelo. Y en el suelo pues siempre caen las migajas del gobierno, de las corporaciones,
y el empleado está ahí. El empresario es alguien que aprende a caminar en la cuerda floja, aprende a tener una inteligencia emocional superior para sentir paz en medio de la adversidad, para sentir gozo en medio del conflicto. Entonces, el empresario aprende a tomar riesgos. Por eso dicen, el tamaño de tu recompensa va a ser proporcional al tamaño de tu riesgo. Entonces, es muy importante que tengamos eso. Es importante que entendamos que el éxito está detrás de las decisiones de valor, y por eso la mayoría de la gente no tiene éxito, porque no se anima a tomar decisiones de valor. ¿Qué es una decisión de valor? Una decisión de valor es una decisión que te va a poner enfrente de alguno de tus miedos. Yo no sé qué miedo tengas, pero cuando tú tomas decisiones de valor, eso te pone enfrente de alguno de tus miedos. Yo no sé si tu miedo sea no tener dinero, que la gente se burle de ti, que la gente te dé la espalda, no lo sé. Pero cuando tú tienes un propósito claro, ese miedo se convierte en un desafío. Y en ese momento, ese miedo que en algún momento veías un día muy grande, llega un día donde lo ves chiquito, 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 a tal punto que lo puedes aplastar con la suela de tu zapato. Y no es que el miedo se haya hecho chiquito, significa que tú te hiciste grande. Un día tu vida va a ser muy fácil vivir, muy sencilla vivirla, muy simple vivirla. Y no quiere decir que la vida se haya hecho fácil, sino que tú te volviste mejor. Por eso es importante que tengas en cuenta eso. Es importante que tú entiendas que si tú no tomas riesgos, indirectamente tú le estás diciendo a la vida que no quieres algo diferente, que te conformas con la vida que hoy tienes, que no quieres algo más, que no quieres algo distinto, y que eres como este cachorrito que seguro han escuchado la historia, que llora porque está en un clavito, pero el clavito le duele lo suficiente para que el perrito se queje, pero no lo suficiente para que se cambie de lugar. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso, que a la hora de que tomen riesgos, a la hora que tomen situaciones, la vida se les va a poner obstáculos para que prueben que realmente se merecen el resultado que dicen querer. Les va a poner situaciones, y si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto cuando mi vida esté bien, yo voy a hacer esto cuando todo se solucione, cuando la pandemia deje de existir. Bueno, la vida te va a decir, mira, corre y ve lo que puedas hacer de acuerdo a tu manera de pensar. Y como tu manera de pensar es muy baja, te toca una vida baja. Así que ve y disfrútala, pero olvídate de una vida extraordinaria. Eso no es para ti. Así te habla la vida. Así te habla la vida, porque la vida te pide que aprendas a tomar decisiones. Porque un cáncer dentro de la sociedad que quiere emprender es que no sabe tomar decisiones. Y como no sabe tomar decisiones, un día alguien va a terminar decidiendo por ti. Te va a decir a qué hora levantarte, a qué hora ver a tu familia, a qué hora descansar, todo, porque no te va a quedar más que tener un jefe y tener un empleo si no tienes la madurez de tomar las riendas de tu vida. Y tomar las riendas de tu vida significa aprender a tomar decisiones, aprender a tomar riesgos, porque en la vida, como dijimos, hay dos personas que saben qué es lo que quieren y personas que trabajan para el que sabe qué es lo que quiere. Entonces, claramente, el que vive independiente es una persona que en algún momento tomó una decisión y se la jugó y se fue por todo, se la jugó y se fue por todo para hacer que eso sucediera. Así que, segundo tip, aprendan a tomar riesgos. Y tercer tip, aprendan a enfocarse. Dicen que en un mundo de distraídos, el enfocado saca ventaja. Dicen que mientras el exitoso se encuentra enfocado, el fracasado se encuentra distraído. Dicen eso. dicen estaba acordando que en un audio de Teo Galán Jr., él cuenta que cuando él estaba, que él una vez vio que la gente cuando ve el box grita, cuando ve el fútbol se emociona, cuando ve una película llora, con cosas que están creadas para distraer a la masa. El empresario es diferente. El empresario sacrificó mucho tiempo ver fútbol, ver cosas. Por eso hoy, si quiere ver un partido de fútbol, lo ve, pero en el estadio. Si quiere ver una película, lo ve en la premier donde se estrenó esa película, en el país donde se estrenó esa película. Y cuando yo escuché eso, dije, yo voy a hacer algo similar. Y yo puse en pausa muchas de las cosas que me gustan.
Puse en pausa fútbol, puse en pausa música, puse en pausa muchas cosas. Porque dije, cuando las haga, las voy a hacer, pero a otro nivel. Cuando las haga, las voy a hacer, pero a otra escala. Y yo recordaba que, bueno, yo escuchaba música todo el tiempo, me la pasaba cantando, y cuando yo cantaba, como que concienticé que estaba repitiendo palabras que no me aportaban nada, y se me olvidaba que detrás de esa canción había un artista que probablemente semanas compuso, meses compuso, semanas grabó, después de que grabó fue que promocionarla en radio, en la tele, y después concierto, o sea, un periodo de tiempo enfocado en su éxito, y su éxito distrae a la masa. Y entendí que en la vida hay dos personas que se enfocan en su éxito y personas que se enfocan en el éxito del otro. Por ejemplo, yo te aseguro que Luisito Comunica, que es un youtuber de acá, a lo mejor lo conocen algunos, no se la pasa viendo videos en YouTube, se la pasa pensando ahora qué más va a hacer. Yo te aseguro que Justin Bieber no se la pasa viendo los chismes de otros, se la pasa ahora viendo qué va a hacer. Yo te aseguro que Leonardo DiCaprio no se la pasa viendo películas solamente para descansar, se la pasa viendo ahora qué va a hacer. Entonces son personas que se enfocan en su éxito y el éxito de ellos distrae al resto. Yo no te digo que no veas películas ni que no escuches música, lo que te quiero decir es que le des prioridad a tu éxito, porque es la única forma de salirte de la masa, es la única forma de salirte del promedio. Dale prioridad a tu éxito, sobre todo porque a veces hay personas en el mundo tradicional que se arrepienten de haber enfocado en su éxito y después se terminan volviendo esclavos de su éxito. Como escuchaba la historia de alguien que su prima es una chica que es una actriz de Hollywood y desde niña siempre fue teatro, hasta los 27 años recibió su primera gran oportunidad. A partir de ese momento la empiezan a llamar a diferentes papeles, a diferentes roles. La chica hoy tiene fama, riqueza, pero hoy ella se siente esclava de su éxito, porque si quiere salir al parque a comer un helado no puede, porque tiene contratos, porque no puede hacerlo. Y así le pasa hoy en día a muchísimas personas. Tú los ves exitosos porque los ves en un coche, porque los ves en su casa, pero no te das cuenta que esas personas son esclavos de su éxito, porque su calidad de vida depende directa y estrictamente de lo que ellos todos los días tienen que levantarse a hacer. Por eso hay personas que tienen un gran coche, pero como trabajan todo el día, su coche lo disfruta alguien más. Hay personas que tienen una gran casa, pero como trabaja todo el día, su casa la disfruta alguien más. Hay gente que tiene una bonita esposa, pero como trabajan todo el día, su esposa se la anda disfrutando alguien más. Si son el chiste, termina siendo una anécdota. Esas personas se terminan convirtiendo en la economía como un león, porque son personas que tienen mucho conocimiento, son súper talentosas, son personas que imponen, pero al final del día es un león que está encerrado en una jaula. Probablemente la jaula sea de oro, pero igual sigue siendo una jaula. Y yo acá me di cuenta que no había ninguna persona que se arrepintiera por haber pagado el precio del éxito. Porque aquí el precio del éxito, justamente lo que tienes o lo que te da, es que puedes vivir bajo tus propios términos, es que te haces libre para poder elegir, que no solamente te vuelves dueño de tu negocio, te vuelves dueño de tu vida, te vuelves dueño de tus decisiones, de poder elegir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, las veces que quieras hacerlo, sin tener que estar preocupado ni por tiempo ni por dinero. Entonces yo entendí eso, que si yo no tomaba decisiones, la vida iba a tomarlas por mí, y si la vida las tomaba por mí, iba a terminar viviendo solamente para sobrevivir, solamente para subsistir como lo hace el resto, como lo hace la mayoría de las personas. A partir de ese momento es que yo, teniendo presente eso, entiendo que cuando tú tienes delante y latente la posibilidad de hacerte libre, es cuando debes de ser lo suficientemente fuerte y valiente, lo suficiente disciplinado y determinado. Amigos, las oportunidades siempre están ahí para el que sea lo suficientemente valiente para que se anime a tomarlas, sin importar cuán duro critique el resto, sin importar cuán poco apoyo encontremos de las personas a las que amamos. Al final, si nos determinamos, llegamos. Hay una frase que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero la verdad es que también uno no sabe lo que se está perdiendo hasta que lo vive, hasta que lo tiene, hasta que lo vive en carne propia. Por eso es que basta, hermanos.
queremos tener un resultado al 100%, si queremos tener un resultado de 100, dejemos de estar dando nuestros 50. Si queremos tener un resultado del 100, tenemos que estar dando nuestro 200%. Dejemos de estar esperando que los demás hagan las cosas que nosotros tendríamos que hacer. El mundo está lleno de personas que quieren que los demás hagan las cosas que ellos mismos tendrían que estar haciendo. Yo vi a mis papás trabajar incansablemente, subir, bajar, hablando con un montón de personas sin subestimar. No importaba si eran 3, 4 o 5 personas. Yo no sé si ahorita aquí está el próximo líder de América Latina y del mundo. En una de esas la compras, en una de esas la crees, en una de esas la ves y tomas una decisión que nos termina cambiando la vida a todos, simplemente porque hoy te animaste a tomar una decisión diferente a lo que hace el promedio, porque te animaste a ver más de lo que logra ver la mayoría. ¿Qué va a decir cuando te mueras? ¿Qué va a decir en tu lápida? Acá descansa la persona que soñó, acá descansa la persona que siempre creyó en el progreso, acá descansa la persona que siempre luchó, y aunque hoy ya no está, dejó inspirada a una generación de miles y miles y miles de personas a través de su ejemplo. Y es que eso es trascender, y eso es lo que nosotros tenemos cuando hacemos el negocio. No solamente nos enriquecemos, sino tenemos la oportunidad de trascender, tenemos la oportunidad de dejar un legado, porque lo que te pide el negocio para que crezcas es algo que todo mundo tenemos y algo que te cuesta 0 pesos. ¿Cuánto vale aprender a ser disciplinado? ¿Cuánto vale aprender a ser generoso? ¿Cuánto vale aprender a ser compasivo? ¿Cuánto vale aprender a abrazar bien, a sonreír bien? ¿Cuánto vale aprender a interesarte por el otro? Vale 0 pesos. Pero esas cosas son las que te van a permitir ganar no solamente miles y miles y miles de pesos, sino miles y miles de corazones y almas y amigos, cosas que de verdad son invaluables, y eso es lo que hace que valga la pena lo que nosotros hacemos. Así que, pues, familia, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio. Espero que haya sido un espacio de crecimiento, que haya sido un espacio de elevar la conciencia, y un espacio sobre todo que te llene del combustible necesario para salir a hacer lo que toca, porque te mereces tener un resultado grande. Y América Latina merece tener a más esmeraldas, más diamantes, y por eso es que acá te estamos esperando para que tomes las decisiones, y para que tomes decisiones, para que te califiques, y acá te estamos esperando en México para que vengas a que nos compartas tu historia, y vamos a aprender demasiado de ti por lo que hoy vas a decidir, por lo que durante un periodo de tu tiempo vas a hacer, y que para siempre vas a inspirar a muchísimos. Así que gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes, y sé que nos vamos a estar viendo pronto en los viajes de liderazgo, compartiendo tarimas en diferentes partes del mundo, y bueno, como dicen todos los diamantes, en las playas del mundo también nos vamos